Buenas tardes con todos. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Mi nombre es Anthony Campo Vega y bueno, el tema que vengo a mostrarles el día de hoy es una investigación que estamos realizando, ¿no?, en el laboratorio del cual soy director DIN, de la Universidad Nacional de Ingeniería, tendencias tecnológicas en el sector de la construcción, ¿no? Bueno, estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Civiles. Actualmente soy director DIN del laboratorio BIM de la Universidad Nacional de Ingeniería y tengo experiencia en el tema de lo que vienen a hacer todo lo que es edificación, ¿no? Edificaciones, todo lo que son proyectos, megaproyectos. He tenido la oportunidad de participar en proyectos tanto aquí a nivel nacional como internacional. Y bueno, también hago todo lo que es el tema de la programación y automatización. Y bueno, ¿no?, también soy investigador en temas relacionados con lo que es inteligencia artificial, el tema de BIM, el tema de robótica. La agenda del día de hoy, vengo a mostrar un poco, ¿no?, lo que es BIM, Lean y PMBOK, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos en el mundo de la ingeniería son proyectos, ¿no? Y cuando uno se hace la consulta, voy a hacer proyectos, pero ¿cómo lo voy a atacar el proyecto? Porque existen diferentes metodologías, enfoques, filosofías, diferentes herramientas, ¿no? Lo que yo siempre recomiendo es que antes de poder hablar de lo que, o sea, cuando nosotros hablamos del tema de proyectos, vamos a planificar, ejecutar y controlar proyectos, ¿no? Pero antes de hacer eso, tenemos que ver el tema, ¿no?, del ciclo de vida del proyecto y los requisitos del proyecto. Si nosotros entendemos bien estos dos, lo que viene a ser el ciclo de vida del proyecto, el requisito del proyecto, ya podemos pasar a la siguiente etapa, lo que viene a ser la planificación, ejecutar y poder controlar proyectos. Cuando nosotros nos encontramos en estas etapas, ¿qué es lo que vamos a ejecutar? Procesos, ¿no? ¿Pero qué tipo de procesos? ¿Qué vamos a planificar? Procesos. ¿Qué vamos a controlar? Procesos. Pero tenemos que hablar de dos tipos de procesos, ¿no? Procesos orientados a la gestión y procesos orientados al producto. Y por último, el tema de la automatización, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que planificar? Abarca el tema de la automatización con diferentes herramientas tecnológicas, ¿no?, como por ejemplo puede ser programación orientada a objetos, etc. La verdad que muchos me han hecho la consulta, ¿no? Bueno, yo también soy director del PMI, en la cual siempre trato de preguntar con bastante fácil el tema de lo que significa PMBOK, ¿no? PMBOK es una guía, es un estándar, es una guía que te propone, te recomienda, te describe, más no te prescribe las cosas, ¿no? Bueno, ahí el PMBOK es una guía que se ha venido recapitulando, ¿no?, ya más de 50 años, las buenas prácticas que se han podido manifestar alrededor del mundo, ¿no? Todos los proyectos, entonces todas las buenas prácticas se han ido recopilando en esta guía del PMBOK. Ha pasado por diferentes versiones, ahora ya se encuentra en la versión número 7. Entonces la guía del PMBOK, mucha gente cree erróneamente de que es una metodología. No es una metodología, es una guía, es un estándar que te propone un buffet de alternativas, ¿no? Área de conocimiento como por ejemplo costos, cronogramas, alcance, recursos, riesgos, ¿no? Adquisiciones, comunicaciones, calidad, integración, etc. Entonces, BIM, bueno, bueno, en el Perú ya se viene pregonando con bastante énfasis el tema de BIM, ¿no? Es una metodología que se basa en el trabajo colaborativo, interviene en diferentes especialidades y se trata de modelar toda la información en un modelo digital. Lo más importante viene en la letra I, ¿no? La información que yo logro introducir a mi modelo. Y toda esta información, bueno, con herramientas de la programación y automatización, más con el tema de inteligencia artificial, salen cosas totalmente increíbles, ¿no? ¿Cómo relaciono, por ejemplo, bien con el tema del tiempo? Por ejemplo, cuando en el tiempo nos propone hacer un alcance del proyecto, qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer, ¿no? También tenemos que especificar qué es lo que no se va a hacer para poder evitar generar falsas expectativas. Por ejemplo, nos habla de una recopilación de requisitos, ¿no? Para poder hacer una buena recopilación de requisitos, podemos hacer un modelo 3D, un prototipo, un mock-up, ¿no? Y esto, indudablemente, BIM como herramienta nos puede ayudar en eso, ¿no? Pero no piensen que BIM es una metodología, no es un software, ¿no? Es un modelo 3D, no solamente es eso. No solamente es un prototipo, ¿no? Tampoco es un término de referencia, ¿no? Es parte de, pero BIM va más allá que el uso de software y se enfoca también en el tema de las personas. El tema de Lean Construction es una filosofía, ¿no?, que trata de ver con nuevos ojos el mundo de la construcción, ¿no?, donde uno de sus objetivos no es eliminar, ¿eh? Porque yo siempre discrepo ampliamente cuando dicen de que se pueden eliminar los riesgos y los desperdicios, ¿no? Los que estamos en el mundo de la construcción sabemos perfectamente que los riesgos y los desperdicios no se pueden eliminar al 100%, ¿no? Se tratan de disminuir o controlar, que es totalmente diferente, ¿no? Ahora la pregunta del millón es, ¿existe alguna forma de poder eliminar un riesgo? ¿Existe alguna forma de poder eliminar un desperdicio al 100%? Sí. Es simplemente dejando de hacer la actividad relacionada. Entonces, vemos de que en Lean Construction hablamos de diferentes tipos de desperdicio, ¿no? Al cual considero a título propio el desperdicio más interesante, el desperdicio tipo talento, ¿no? En todo equipo de proyectos se pierden ideas, tiempos,
aptitudes debido a que el equipo de proyecto está mal formado, ¿no? Entonces, ¿cómo mejorar un poco más este aspecto? Por ejemplo, la guía del tiempo propone un área de la gestión de conocimientos, de comunicaciones, disculpen, ¿no? Comunicaciones, cómo integrar personas, en qué formato tengo que informar, en qué formato tengo que comunicar, ¿no? En qué audiencia, en qué momento y el impacto que realmente necesito de una respuesta o comunicación, me lo propone la guía del tiempo. Entonces vemos, ¿no?, de que este enfoque, esta guía, esta metodología BIM y la filosofía Lean Construction a través de su herramienta metodológica, el Planner System, se pueden funcionar, ¿no?, de manera sinérgica y traer efectos totalmente impresionantes. Ahora, entonces, cuando comenzamos a hablar del ciclo de vida del proyecto, mucha gente piensa erróneamente que el ciclo del proyecto es solamente iniciamos, planificamos, ejecutamos, controlamos y por último el cierre. Y piensan peor aún, o tienen la idea errónea de que se da de manera secuencial, ¿no? O algunos piensan de que las fases de un proyecto es lo mismo que el grupo de proceso, ¿no? Y eso es totalmente errado. El ciclo de vida del proyecto son las diferentes fases por las que va a atravesar tu proyecto, ¿no? Ahora la pregunta del millón es ¿cuántas fases tiene que tener un proyecto? Eso va a depender, ¿no? Primero de la complejidad y envergadura que tenga tu proyecto y segundo del grado de control que tú quieras obtener tu proyecto, ¿no? ¿Se imaginan, por ejemplo, los grandes proyectos que han revolucionado la raza humana? Viajar, por ejemplo, de aquí a la Luna, los edificios más altos del mundo, las pistas más elevadas, las pistas más largas, muchas fases, ¿no? Pero sin embargo, si vos, por ejemplo, voy a hacer, no sé, pues, imagina hacer una torta, yo nunca he hecho una torta en mi vida, tal vez, probablemente lo puedo considerar indudablemente como un proyecto, porque es algo que voy a hacer por primera vez, ¿no? Entonces ahí ya tendría menor cantidad de fases, ¿no? Tal vez en la mañana, tarde y noche, y en la noche ya me como la torta, ¿no? Y dentro de cada fase se dan los grupos de procesos, ¿no? Inicio, planifico con mi equipo de proyecto, ejecutamos, si vemos que algo no está bien de acuerdo a los indicadores que vamos obteniendo en la vida real, volvemos a replanificar, ejecutamos, replanificamos y así sucesivamente hasta que pasamos al cierre del proyecto. Y el grupo de control es un grupo de fondo, ¿no? Porque se da desde el inicio hasta que cerramos el proyecto. Entonces, las buenas prácticas nos indican de que ni bien termina una fase, automáticamente podemos tener un punto para ver si las cosas que venimos haciendo hasta este momento van bien y podemos pasar automáticamente a la siguiente fase. No puede que las cosas estén tan mal de que lo más probable o lo más profesional y lo más recomendable sería cancelar el proyecto, ¿no? Y bueno, teniendo una idea de lo que viene a ser el ciclo de vida del proyecto, ahora sí pasamos a lo que vienen a ser los requisitos del proyecto. Los requisitos del proyecto, mucha gente piensa erróneamente de que una necesidad o una expectativa es lo mismo que un requisito, ¿no? Y eso es totalmente errado. Una necesidad o una expectativa es algo, una imagen mental, ¿no?, que subyace en el plano subjetivo de las personas, ¿no? Y esas necesidades, esas expectativas, cuando logran documentarse en un papel documento, ahí recién se convierten en requisitos. Ya, como dicen, ¿no?, papelito manta. Todo lo que se mide se controla y todo lo que se controla se mejora. Comenzamos a hablar de la mejora continua, ¿no? Entonces, los requisitos nacen de las necesidades, nacen de las expectativas, y los requisitos se logran manifestar a través de los entregables, ¿no? Los entregables se manifiestan a través de las actividades, es decir, las actividades generan entregables. ¿Qué es un entregable? El edificio, por ejemplo, o este auditorio, ¿no? Solo que en el mundo de la gestión y dirección de proyectos hablamos o usamos el concepto de entregables, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas, ¿no?, de que cuando uno se mete en este mundo de la gestión de dirección de proyectos, hace que de alguna u otra manera todos los profesionales hablemos el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, las actividades generan entregables, los entregables generan resultados, los resultados generan beneficios, y con los beneficios realmente comenzamos a medir si estamos alcanzando los objetivos de su proyecto, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo la idea de que, bueno, antes de hablar de planificación, es decir, hablamos de ciclo de proyecto, requisito de proyecto, podemos hablar de planificación, o control, o cierre de proyectos, y dentro de esto, bueno, vamos indudablemente a trabajar con procesos, ¿no? Pero son procesos orientados a la gestión, o procesos orientados al producto, ¿no? Si son procesos orientados a la gestión, probablemente puedan considerarse como, cuando quieras atacar este proceso, probablemente puedan ser procesos universales, ¿no? Ahora les voy a explicar a qué me hago referencia a aquello. Un proceso transversal o un proceso orientado a la gestión son transversales, mientras que un proceso orientado al producto van a depender del tipo de proyecto que haga. Si yo, por ejemplo, enumero 5 proyectos, no sé, pues, por ejemplo, hacer una torta, hacer el desarrollo de un software, un proyecto de ingeniería, un proyecto de minería y un proyecto de construcción, si yo les hago la pregunta en cuál de esos 5 proyectos tengo que hacer, por ejemplo, un listado de actividades.
En todos. Una definición de costos, presupuestos, en todos. Entonces, esos procesos son transversales, ¿no? Porque se aplican sin importar la categoría del tipo de proyecto que estoy realizando. Ahora, si yo digo, voy a hacer un proceso, por ejemplo, excavación de tierras, de esos 5 proyectos, ¿en cuáles tengo que hacer una excavación de tierra? De minería y de construcción, ¿no? Aprobación de planos, diseño de zapatas. Entonces, esos procesos que dependen del tipo de proyecto que estoy realizando se llaman procesos orientados al producto. Entonces, si por ejemplo yo voy a hacer un proceso, un listado de actividades, puede que sea un proceso que me funcione para varios proyectos y tenerlo ahí como activo proceso de organización, ¿no? Entonces es importante poder diferenciar qué es lo que quiero automatizar y si esa herramienta que voy a utilizar para la automatización, dentro de qué grupo de procesos va a ser, ¿no? Porque puede que sea una automatización para un proceso orientado a la gestión que funcione para muchísimos más proyectos, pero sin embargo si es un proceso, una automatización para un proceso orientado al producto, puede que solamente funcione para uno y no te funcione para los demás. Entonces, cuando ya tenemos, ya estamos inmersos en el mundo de la gestión de proyectos, las grandes herramientas siempre lo he considerado el tema de la automatización, ¿no? Mucha gente siempre me ha dicho, Anthony, ¿por qué tengo que aprender a programar? Si yo estudié ingeniería civil, dicen muchos. Considero yo de que, bueno, los que hemos estudiado ingeniería civil, bueno, ingeniería proviene de la palabra ingenio, ¿no? Y considero yo de que no hay forma más elegante y forma más bonita de poner a prueba tu ingenio, tu capacidad, tu razonamiento en 2 cosas. Primero, en una ecuación matemática, ¿no? Un lenguaje matemático. Y lo segundo, simplemente es a través de un lenguaje de programación, ¿no? Porque siempre, yo escuché una frase por ahí en internet que siempre me acuerdo, si lo puedes programar, o si lo puedes imaginar, lo puedes programar, ¿no? Y al tenerlo programado, ya tienes la solución automáticamente. Esa es una de las ventajas por las cuales siempre recomiendo no utilizar herramientas de programación. Todos en este país deberían saber cómo programar, ¿no? Una computadora, al menos, ¿no? Porque indudablemente te enseña a razonar, te decía una de las mentes más brillantes del planeta, ¿no? Del mundo, Steve Jobs. Y segundo, porque debemos saber automatizar, porque va a haber un momento en nuestra vida en que nos enfrentemos a proyectos de gran complejidad, gran envergadura, donde indudablemente el tema de la automatización sí va a ser una gran herramienta. Este es un poco de programación. Acá la mayoría son de ingeniería informática, ¿no? Manejan el tema de la programación, ¿no? Entonces probablemente no se vayan a dormir en esa parte. Bueno, ustedes saben perfectamente que una clase es un conjunto de una plantilla de información, ¿no? Con la cual automáticamente puedo generar un objeto, ¿no? Definir un objeto, yo considero de que siempre caemos en gran debate, ¿qué es y qué no es un objeto? Considero de que definir un objeto a veces es un poco difícil, ¿no? Lo que ocurre igual en las matemáticas, ¿no? Definir el punto, la recta y el plano es difícil, ¿no? También ocurre en la vida, ¿no? Definir el amor es un poco difícil, ¿no? Pero decía que era como un temblor de tierra, ¿no? En 100 años de soledad, ¿no? Definir un objeto de forma más sencilla es simplemente la ejemplificación, la instancia o resultado de una clase, ¿no? Y una clase es un conjunto de información para poderla dar luz a un objeto. Dentro de las bases de la programación hablamos... Dentro del mundo de la programación hablamos de 4 conceptos bien interesantes, ¿no? El tema del encapsulamiento, el tema de la abstracción, el tema del polimorfismo y el tema de la excelencia. Todo objeto automáticamente comienza a heredar todos los atributos, propiedades, métodos constructivos, destructivos de su papá, que es la clase, ¿no? ¿Qué es el polimorfismo? Quiere decir que por ejemplo, acá un método es como si fuera una acción, ¿no? Acá todos saltamos, todos corremos, todos bailamos, ¿no? Pero no todos saltamos a la misma altura, ¿no? Es decir, el polimorfismo hace referencia a que un método se puede manifestar de diferentes maneras sobre un objeto determinado. El tema de la abstracción y el tema de encapsulamiento, que hace un poco, no sé si ustedes habrán escuchado el tema del scope, ¿no? De alcance en todo, cuando comienzan a definir variables, ¿no? Bueno, dentro de la programación Revit API, no sé si ustedes habrán escuchado del software Revit. Revit es un software no orientado para lo que viene a ser una metodología BIM, ¿no? Hablamos lo mismo, ¿no? Revit API significa Application Programming Interface, ¿no? Es decir, nosotros podemos meternos a programar dentro de un software determinado, ¿no? Hablamos de diferentes, muchísimas clases, hablamos de muchísimos elementos.
Y el filter element collector es una clase bien interesante porque te permite filtrar un elemento a través de un colector, valga la redundancia, o varios elementos, ¿no? Y ahí ya podemos aplicar el tema del for each, podemos aplicar el tema del enqueue, languages integrated query, y podemos hacer un poco ya cosas un poco más avanzadas, ¿no? Si le metemos, por ejemplo, el filter element collector, le metemos un poco de funciones land, del tema de query, podemos obtener información automáticamente en cuestión de segundos, ¿no? Uno de los métodos más interesantes que tiene el tema de Revit API es el lookup parameter, ¿no? Les había indicado que de Bing, está bien, lo más interesante, la letra más importante es la I de información, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo este muro de qué piso va, qué sector está, quién lo está haciendo, tiene propiedades acústicas, termoacústicas, pero en mi proyecto pueden haber 2.000, 3.000, 5.000 muros. Y si a cada muro le quiero conseguir un parámetro determinado, solamente por ejemplo el sector, y clasificarlo y hacer un metrado para ver cuánto de concreto voy a utilizar por día, por ejemplo, utilizo el método de lookup parameter, ¿no? Automáticamente obtengo ese parámetro y ya empieza todo el tema de la gestión, ¿no? Y luego también el tema del for each, ¿no? Que viene a ser una forma, ¿no?, de hacer un recorrido, ¿no?, una iteración, ¿no? Y el tema de los diccionarios y bueno, un poco más de programación, ¿no? Para los que quieran ahondar un poco más en el tema, bueno, la programación es un lenguaje, ¿no? Es como un idioma, ¿no? Y se debe practicar diariamente, ¿no? Este es como si fuera el diccionario de la Revit API, ¿no? Ustedes entran a esa página apidocs.com y automáticamente acá tal vez pueden programar en Grasshopper, en Navisworks, en Revit y la versión que deseen, ¿no? Y acá automáticamente van a ver todas las clases y acá vienen sus métodos correspondientes. Acá dice lookup parameter, es un método que automáticamente te va a dar información de un parámetro determinado. Acá está, ¿no?, el método. Ustedes saben, ¿no?, de que todo método puede tener unas entradas, ¿no? Puede no tener entradas, ¿no? En este caso el lookup parameter te pide que le des como entrada un string, el nombre del parámetro determinado. La diferencia entre una función y un método, ¿alguien sabe? Que uno devuelve y otro no. Claro, un método no necesariamente te devuelve un valor. Una función necesariamente y obligatoriamente te devuelve un valor. Para los que conocen Revit todavía no tiene esa opción de poder hallar la ubicación de cada elemento, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta columna puede estar en un eje determinado, ¿no? Entonces, este aplicativo que hice hace muchísimo tiempo me sirvió bastante, ¿no?, para poder hacer la investigación que estábamos realizando en el tema de posgrado central de la UNI, donde teníamos una edificación, bueno, recuerdo que fue la minera Goldfields, ¿no?, que había comprado la edificación, la estructura. Querían saber si el nuevo uso para el cual le iban a dar estaba apto o no para las condiciones estructurales y sísmicas, ¿no? Entonces toda la información primero se realizó en el tema de TAPS y toda esa información luego queríamos pasarla a Revit, ¿no? En TAPS nos botaba todos estos resultados solamente por una viga, ¿no? Ubicación, momento de demanda positivo, negativo, cortante de demanda positivo, negativo, oferta, tal. Y nosotros teníamos 18 parámetros para una viga. En nuestro proyecto, y solamente en este sector, teníamos 279 vigas. Matemática simple, ¿no? 279 por 18, 5022 veces. Ingresar esta información de manera manual sería totalmente descabellada. Entonces ahí hicimos un poco de la interoperabilidad del tema de BIM y toda la información que teníamos en Revit, en TAPS, disculpen, automáticamente la pasábamos en Revit, ¿no? ¿Y cómo hacíamos esa conexión? Nosotros tenemos una viga acá que esté en un eje determinado, en una ubicación determinada, y existe otra viga en ETAPS que tiene la misma posición, ¿no? Entonces es un principio básico, pues, ¿no? Entonces dos elementos no pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? Entonces, si esta viga con una posición determinada, correlacionándola con otra viga en el software ETAPS, tienen la misma ubicación, entonces estamos hablando del mismo elemento, ¿no? La misma ubicación y el mismo nivel, estamos hablando del mismo elemento. Entonces automáticamente hacen match y toda la información de TAPS automáticamente se relaciona a ese elemento. Y acá podemos obtener la información, ¿no?, de manera gráfica, ¿no? Una imagen habla más que 1000 palabras, un recorrido habla muchísimo más, un recorrido virtual, ¿no? Entonces aquí no es necesario saber inglés o ruso, ¿no? Cualquier persona en cualquier parte del mundo sabe que rojo significa peligro, ¿no? Amarillo probablemente bien y verde en buenas condiciones, ¿no?
Y acá obteníamos, ¿no?, de que había gran cantidad de elementos estructurales, al menos en las vigas, que no pasaban por por ese análisis sísmico, ¿no? Entonces, lo más recomendable creo que le indicaron que era demoler toda esa edificación y construir una nueva, ¿no? Acá podemos ver de que este fue una parte, un sector de la edificación. Vemos, ¿no?, de que hay muchísimo más rojo y lo más recomendable simplemente fue demoler toda esa estructura. Bueno, ahí estoy con el ingeniero Rojas, que es investigador del Imperial College London, también secretario de Escuela Central de Posgrado de la UNI. Este es otro aplicativo, ¿no?, de una de las condiciones o uno de los inputs. Por ejemplo, si aquí en un punto determinado se genera una onda sísmica, automáticamente, por cuestión de distancia, la que esté más cercana a la onda sísmica va a sufrir mayores daños colaterales, ¿no? Yo digo, es uno de los inputs, ¿no? Porque podemos considerar otras inputs como, por ejemplo, las propiedades del suelo, propiedades dinámicas, etc. Este es otro aplicativo. En el tema de ingeniería civil hablamos del tema de las Planner, ¿no? Uno de los objetivos de las Planner es tratar, ¿no?, de cuantificar los sectores de tal manera que tengan el mismo metrado, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros hoy día tenemos que hacer, no sé, 10 cubos y mañana 100 cubos? Y así sucesivamente, ¿no? 10, 100, 200, 100, 120. Vamos a tener algo disparejo, ¿no? Un día vamos a tener, no sé, pues 5 obreros y mañana 25 y así sucesivamente. Entonces, eso no funciona en el mundo de la construcción, ¿no? Entonces, el tema de las Planner trata, ¿no?, de que todos los sectores, por lo menos, se aproximen a tener la misma cantidad, ¿no? Entonces, lo que se hace usualmente es pasar todo esto en planta, en un AutoCAD, le toman foto y lo pasan a Excel, ¿no? Le bajan la resolución, comienzan a calcarlo, dibujar cuadraditos alrededor, luego comienzan a poner unidad, comienzan a ponerle un color y comienzan a cuantificar, a jugar, a ver cuál se acerca más a cuál. Y eso es una tarea así totalmente aburrida y totalmente consuetudinaria, ¿no? O sea, tienes que hacerla siempre de la misma manera, no de manera manual. Pero sin embargo, este aplicativo, con la programación, podemos obtenerla de manera dinámica, ¿no? Nosotros cambiamos un sector y automáticamente esto se actualiza. Y acá podemos obtener toda la información, ¿no?, de manera instantánea. O sea, el tema del software Revit es un software muy, pero muy interesante, que te permite hacer cosas impresionantes en cuestión de segundos, pero si tú le metes el tema de la programación orientada a objetos, puedes potenciar muchísimo más este software. Por ejemplo, en el día determinado, me gustaría saber cómo debería estar mi proyecto, ¿no? Y toda esta información también podemos programarlo. Este es otro aplicativo donde puedo hablar de un poco de BIM 4D. Acá podemos ver, ¿no?, para tal día, la cantidad de concreto que necesitamos para cada elemento estructural, ¿no? En ingeniería, lo que nos importa es saber el concreto que obtenemos por día y por elemento estructural, ¿no? Esta es otra forma. Bueno, con la programación uno ya le puede meter cualquier información que crea conveniente para su proyecto. Y en cuestión de segundo podemos tener, ¿no?, todo de manera cuantificada. Tal vez siempre esta tarea se le dejan a las personas que ingresan por primera vez a una empresa. Al practicante, dile que haga eso, ¿no? Y ahí se toma tal vez días, semanas, ¿no? Pero con las herramientas de programación lo puedes hacer automáticamente. Esta es otra forma, ¿no? Estos son unos colegios que están en el norte del Perú. Y también, ¿no?, por cada día podemos obtener información de manera cuantificada, ¿no? Y eso indudablemente te va a permitir tomar decisiones de manera más rápida, ¿no? Tal vez para gerencia, ¿no? ¿Cuánto en concreto necesitamos desembolsar para tal día, para tal día, para tal día, ¿no? Acá vengo a hablarles un poco, ¿no?, de la programación. Bueno, en el tema de Revit existen dos formas de programar. Con Dynamo es una programación orientada, una programación visual, ¿no? Acá pueden ver de que Dynamo simplemente hace referencia a unos nodos, ¿no?, ya personalizados. Donde lo único que tienes que hacer, tipo juego de puzzle, tienes que unirlo, ¿no? Y así, ¿no?, sucesivamente. Es decir, Dynamo es muchísimo más fácil que aprender que el tema de Revit.
Dynamo es una programación visual. Revit API es una programación orientada a objetos, específicamente enfocándose en el tema del tipeo, ¿no? Codificación, 100% tecla. Dynamo son, como les he indicado, ¿no? Ya vienen nodos personalizados, es decir, Dynamo es como si fuera un microondas, donde tú tienes tu comida, lo único que tienes que hacer es simplemente meterlo al microondas, calentarlo, esperar un par de segundos y automáticamente tienes tu resultado deseado. Pero si tú te haces la pregunta y te quieres poner el papel hacer el papel de chef y decir, ¿cómo hago mi comida desde el inicio? ¿Cómo chanco los ajos? ¿Cuánto arroz necesito? El tema de Revit API te da la respuesta, ¿no? Hacer todo desde el inicio. Es decir, quien le da vida al Dynamo es el tema del Revit API. Quien está detrás de Dynamo es el tema del Revit API. Dynamo funciona muy bien, pero para proyectos pequeños. Cuando tus proyectos ya comienzan a hacerse más grandes, más complejos, comienza a tener dificultades al momento de procesar toda la información, ¿no? Dynamo es como si fuera, yo siempre hago la relación, ¿no? Es como si fuera un Yaris, ¿no? Un Toyota Yaris, ¿no? Buena velocidad, pero si le agregas el tema de Python, pucha, ya se convierte en una Hilux probablemente, ¿no? Pero si haces el salto cuántico, pasar de una programación visual al tema del Revit API, ya con Revit API tienes, no sé, pues un carro Fórmula 1 con la potencia de una Hilux y el cilindraje, no sé, pues una Ford, por ejemplo, ¿no? Interesante, ¿no? Este es un poco el tema de la interoperabilidad, ¿no? Entre lo que viene a ser acá tienes un modelo de la interoperabilidad, por ejemplo, para ver un poco, ¿no?, de resultado operativo, ¿no? Resultado operativo en el mundo de la ingeniería significa tener un control sobre los costos, ¿no? Obtener esto de manera, programarlo y tener los resultados totalmente deseados. Otro tema de macros de Excel y otro tema de Revit API, ¿no? Cómo conectarlo a través de los macros de Excel, a través de la interoperabilidad. Esta es otra, el tema de Revit API no tiene una opción para hacer el tema de los encofrados, ¿no? Y lo que se hace normalmente, supongamos de que en nuestro proyecto podemos tener 5.000 vigas, 5.000 columnas, 5.000 muros, ¿no? Estar modelando uno por uno su encofrado alrededor y de manera constructiva o respetando el proceso constructivo es un dolor de cabeza, ¿no? Siempre esa tarea se lo dejan a los practicantes, ¿no? La gente que entra por primera vez a una empresa dice que lo hagan ellos, ¿no? ¿Yo por qué lo voy a hacer si ya tengo tiempo acá, ¿no? Y lo que pasa es que este es un proceso de manera manual, ¿no? Acá no hay que meter nada de teoría, ¿no? Nada de que yo soy ingeniero o yo tengo herramientas, no sé, bastante matemática, ¿no? Si tú a una persona, a un niño, por ejemplo, le enseñas, ¿no?, cómo dibujar un muro y a respetar el proceso constructivo, el niño te lo hace, ¿no? Pero va a llegar un momento en que se aburre, ¿no? Y es aquí donde entran un poco el aburrimiento, ¿no? Muchos dicen, estudié ingeniería civil para terminar tipeando un Excel o para hacer todo de manera repetitiva todos los días. Lo que pasa es que aquí no hay que hacer cosas manuales, sino que hay que meter un poco más de cabeza, como dicen, ¿no? Entonces el programa se automatiza, y aquí donde pude meter un poco de inteligencia artificial, donde ya no es necesario hacer clic para el tema del automatizado, sino simplemente darle órdenes a Revit para que me dé el encofrado. Este video lo pueden ver en mi canal de YouTube. Hace poco he abierto un canal de YouTube, ya tengo cierta cantidad considerable de suscriptores, y acá ya lo pueden ver de manera más completa. Yo le doy órdenes a Revit a través de la voz, y por reconocimiento de voz, inteligencia artificial y un poco de maña, imagen, el tema de la programación, ya se pueden hacer cosas muchísimo más avanzadas. Este viene a ser el tema de la sectorización, ya de manera automatizada, solo que ahora también le he introducido el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial a través, busca la mejor opción para que me pueda dar un buffet de alternativas en cuestión de segundos, ¿no? Tú esto a gerencia se lo presenta, le dices, ¿sabes qué? Gerencia, te tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 alternativas, ¿no? 5 alternativas, ¿no? 1, 2, 3, 2, 5. 5 alternativas, ¿cuál deseas? De acuerdo a tu presupuesto que tengas, ¿cuál se te acomoda mejor, ¿no? Entonces ahí tienes al toque, ¿no? Si esto lo haces de manera manual, probablemente, y para un proyecto, si es un proyecto grande, complejo, estamos hablando de 3 sótanos y 23 pisos, probablemente tome un mes, un par de semanas en hacer todo esto de manera manual, ¿no? Y bueno, ¿no? Acá un poco, ¿no?, muestro el tema de inteligencia artificial. Lo pueden ver en YouTube, ¿no? Bien, y Arduino sectorización. Yo le indico 2 sectores, 3 sectores, 4 sectores y automáticamente me busca la mejor solución. Y en cuestión de segundos obtengo, como se dice, un buffet, una gran lista de alternativas para el proyecto. El modelado automatizado, esta es otra tarea totalmente manual, ¿no?
Lo que ocurre en el mundo de ingeniería es que ya vienen columnas ya de manera repetitiva, ¿no? Columnas en forma de L, columnas en forma de T, en forma de U, columnas en forma rectangular, también llamadas placas. Entonces, estar modelando uno por uno, lo que se hace es, este plan en AutoCAD lo pasamos a Revit, lo ponemos en una planta, comenzamos a traer familias, creamos familias y comenzamos a poner las medidas para cada columna. Entonces, hacer esto de manera repetitiva es aburrido, ¿no? Entonces, esto ya queda como un activo, es decir, como una herramienta, ¿no? De que viene automáticamente el proyecto y en cuestión de segundos levantamos todas las columnas, ¿no? Y con inteligencia artificial nosotros comenzamos a entrenarla de tal manera de que me pueda identificar qué columnas tienes en forma de L, en forma de T, en forma de U, y así sucesivamente, ¿no? Este video también lo pueden ver en internet con más detenimiento, donde no solamente automáticamente de un solo golpe me modela todas las columnas, sino que también le he agregado la opción de poder generar el encofrado, ¿no? Ahí muestro, ¿no? Lo que usualmente se hace es tener todos los planos en CAD, luego los pasamos a Revit, nos ponemos en una vista en planta, comenzamos a crear familias una por una, hasta tener el modelado una por una. Y es una tarea totalmente repetitiva, ¿no? Entonces acá se está avanzando, parece que no hay audio, ¿no? Tienes que poner compartir sonido. La parte de arriba de los dos. Yo escojo el piso. En todo proyecto siempre hay pisos atípicos que se repiten, ¿no? Lo que hacen los modeladores es tirarse horas modelando todo este piso y luego lo copian y lo pegan hacia arriba. Ah, caramba, pero en el piso tal vez 9 esto ya no es repetible con lo que está abajo, ¿no? Entonces tenemos que modelar por pisos o por planos que no son repetitivos. Y automáticamente no te reconoce. Por ejemplo, acá no ha modelado, por ejemplo, una columna en forma tal vez de S, algo así, una forma irregular. Entonces, este video lo pueden ver con mayor detenimiento en internet. Esta es otra forma, ¿no?, de una realidad aumentada, donde, bueno, automáticamente se generan QRs para cada elemento estructural y podemos ver, ¿no?, como les he indicado, ¿no?, si una imagen habla más que 1000 palabras, un recorrido virtual habla muchísimo más, ¿no? Entonces, imagínense ustedes estar en obra y en vez de estar teniendo como input, ¿no?, estar nuevamente viendo el tema de los planos, puedan ver todo en realidad aumentada, solamente con un celular, y ahora todos tienen celular, ¿no? Este es otro proyecto de investigación que estoy realizando en CISMIT. Bueno, estoy realizando con el doctor Estrada, que fue exministro de Vivienda y Saneamiento y también de MTC, y también con el ingeniero, el doctor Víctor Pérez Roja. Lo que estamos realizando, lo que estamos haciendo en Revit es generar un robot, de tal manera que ese robot, por cada losa que va, este robot tiene incorporado en su sistema un martillo de goma. Losa por la que va pasando va generando un golpe, y si este golpe va a ser un input, ¿no?, para desbaratarla a través de transformada de Fourier y poder ayudarla, enseñarla a través de la inteligencia artificial, que me puede identificar si el golpe es bueno o es malo, ¿no? Si es malo, significa que la losa está mal pegada, o la loseta, mejor dicho, ¿no? Y si es bueno, está en buenas condiciones, valga la redundancia. Es como si fuera un aplicativo, ¿no?, para afinar guitarras, ¿no? ¿Cómo hicimos el levantamiento de la información? Obviamente con el tema, ¿no?, de lo que se había mostrado anteriormente. Pura base de lo que viene a ser la programación orientada a objetos, pero enfocada simplemente en el mundo de la construcción, ¿no? Lo que se hizo luego es luego que modelé todo este patio del CISMIT, también dijimos, a ver, Anthony, si es que tu programación está fallando, lo vamos a hacer un levantamiento con drones, ¿no? Y el resultado fue exactamente lo mismo. O sea, la programación no te falla, ¿no?, al menos que tu programa es mal. ¿Estaremos solucionando un problema así? En el Ministerio Público hubieron
desprendimiento de un par de losetas verticales. Entonces decimos, si lo estamos haciendo de manera horizontal, lo podemos hacer de manera vertical, ¿no? Es decir, en lo más alto de la edificación podemos poner una polea, y la polea con una velocidad rotacional determinada pueda ir subiendo el robot, y el robot comienza a hacer lo suyo, ¿no? Y podemos obtener toda la información en tiempo real, ¿no? Y aquí ya no habría riesgo, ¿no?, de que personal obrero se caiga, ¿no?, sufran accidentes, ¿no? Es decir, estamos eliminando la actividad humana, le estamos incorporando el tema nuevo del robot, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo un muro. Lo general, lo particular, se llama un método deductivo, ¿no? Proceso inverso se llama inductivo, ¿no? Si yo parto de lo particular, y si veo de que puedo dibujarlo en el centro, lo programo para este muro, y automáticamente está todo modelado, ¿no? No sé si se llega a ver, ¿no? Entonces agarro un proyecto cualquiera y automáticamente a los muros le puedo poner un parámetro, y la programación identifica a través de Luca Parameter qué métodos o qué vigas o qué muro, disculpen, tienen asignado ese parámetro, las identifica y automáticamente las comienza a modelar. Y acá comienza a hacer el tema del robot, ¿no? Comienzo a programar el movimiento del robot, otra vez no de manera inductiva, en caso particular, programar el movimiento del robot en el muro. Y automáticamente comenzamos a tener información, ¿no? En tiempo real, ¿no? Hace el movimiento del robot, comienza a tirar el martillazo, comienza a obtener el input del sonido, y toda la información automáticamente se va actualizando. ¿Podemos poner un robot? Sí, podemos poner 2 robots, 3 robots, y así sucesivamente. Es decir, estamos eliminando la actividad humana, simplemente reemplazada por un robot. Que el robot lo puede hacer en cuestión. Lo que al humano le puede tomar tal vez días, el robot lo puede hacer tal vez en un día, a lo mucho, en un par de horas, 48, 24 horas. Y así sucesivamente. Podemos tener la información en tiempo real. Esta es una propuesta tecnológica. Lo que estoy realizando es, con el tema de Arduino, no es la generación de unos sensores, ¿no? Lo que usualmente se hace en el mundo de la construcción es poner unos sensores en las losas para medir la temperatura. Y de acuerdo a esto, ver la temperatura en tiempo real, que nos permita poder desencomprar antes de lo previsto. Antes dependíamos de la rotura de los proveedores. Con este sensor en tiempo real, ya estaríamos evitando el desperdicio que genera la rotura del proveedor. Podemos obtener información en tiempo real y ver el tiempo de desencofrado lo más activo posible. Si no utilizamos sensores, probablemente estaremos desencofrando a los 7 días. Utilizando esto, estaríamos ganando 3 días, es decir, estaríamos desencofrando a los 4 días. Y bueno, pues sería una gran ventaja, ¿no? Poder desencofrar lo más antes posible para poder rotar el encofrado. Rotar el encofrado significa, este encofrado que tengo para esta losa, lo desencofro 4 días y lo pasamos a la otra losa. Es una gran ventaja porque toda la temperatura la podemos obtener en tiempo real a través de un modelo Face. Y este sensor que se vende en el extranjero a 600 soles, yo lo puedo hacer a 14 soles. Si sale un sensor, lo programo. Con el tema de la programación, ustedes saben que la programación son cosas increíbles. Obtenemos cosas, disminuimos el tiempo de ese costado y optimizamos el costo. O sea, aquí en la edificación se están gastando más o menos 96.000 soles por los 160 sensores. O sea, si ustedes sacan plumas, ¿no? 14 soles por 160, ahí hay una diferencia totalmente diferente. Siempre me preguntan, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de hacer inteligencia artificial? Por ejemplo, si ahorita les digo, mañana les voy a tomar un examen parcial, probablemente ustedes quieran estudiar todo el curso, ¿no? ¿Y qué pasa si les digo solamente les voy a tomar el capítulo 1? Solamente se enfocarían en ese tema, ¿no? Y habría mayor probabilidad de que se saquen buenas notas. Si ya no estarían perdiendo tiempo en estudiar algo que no va a venir. Lo mismo sucede en el mundo de la ingeniería y la construcción. Lo que se hace, bueno, el método que yo utilizo es, si yo quiero hacer una aplicación de inteligencia artificial para que pueda reconocer el tipo de acero, lo que yo hago normalmente es decirle, a ver, en esa edificación, hazme como un parejo, ¿no? ¿Cuál viene a ser el acero con mayor incidencia? Si él me dice solamente vamos a utilizar acero por 3/4, media pulgada y 5 octavos, entonces simplemente le digo a la inteligencia artificial, estúdiame
para que pueda reconocer ese tipo de ceros y no malgastarlo en tiempo para construir los demás tipos de ceros, ¿no? Ese sí es un buen método que me ayudó bastante. La otra forma de poder hacer inteligencia artificial, no sé si ustedes han escuchado esa frase: árbol que nace torcido, jamás su tronco se va a enderezar. Hay otra frase que nos dejó Tao, ¿no? Dice: educa a los niños, no será necesario castigar a los hombres. Es decir, el mensaje que le quiero decir es que todo empieza desde la niñez, ¿no? Es decir, todo empieza desde el niño. O sea, la mejor forma de poder hacer una inteligencia artificial es tratar de modelar una mente infantil y educarla con la experiencia. Es la mejor forma de poder hacer una inteligencia artificial, ya con diferentes métodos. O sea, hay otra forma errónea de que muchos tienen de que inteligencia artificial solamente tiene que ver con el tema de la programación. No solamente es eso, programar. Inteligencia artificial abarca lo que viene a ser, por ejemplo, filosofía, abarca lo que viene a ser economía, abarca lo que viene a ser ética, psicología, sociología, antropología. ¿Por qué filosofía? ¿Qué nos decía el filósofo John Locke, ¿no? Todos cuando nacemos somos como una tabula rasa, ¿no? Una mente en blanco, que a través de la experiencia comenzamos a aprender. Es exactamente lo que hace la inteligencia artificial. Aprende a través de la experiencia. ¿Por qué hace referencia a antropología o sociología? Los antropólogos y los sociólogos son las mejores personas que conocen el comportamiento humano. Son las mejores personas que saben cómo se relaciona el humano. Dentro de la inteligencia artificial hablamos del machine learning, ¿no? Aprendizaje automatizado. Y dentro del machine learning hablamos de deep learning. ¿Qué significa deep learning? Deep learning significa aprendizaje profundo. ¿Pero por qué le llamaron aprendizaje profundo? ¿Alguien sabe? Ya. El aprendizaje profundo trata de alguna otra manera asemejar el conocimiento o el aprendizaje que ocurre en lo más profundo de una red neuronal, a través de varias capas, como dice el compañero, a través de las redes neuronales y todo eso. Entonces, eso significa que tratan, ¿no?, de alguna otra manera asemejar el funcionamiento que ocurre dentro de una red neuronal. Una red neuronal artificial simplemente es un modelo matemático que toma como modelo de la redundancia un modelo de una red totalmente biológica. ¿Alguien sabe dónde se está aplicando con mayor frecuencia el tema de inteligencia artificial de los dos? Con BIM, con inteligencia artificial, Arduino. Seguro. ¿Ya? Si ustedes buscan en internet, es en Lima, Perú, en la UNI. Estamos llevando la batuta en un sistema de inteligencia artificial aplicado con BIM y el tema de Arduino. Si ustedes buscan en Google, ponen BIM, inteligencia artificial Arduino, Google le va a botar más o menos unos 600.000 resultados. Y todos los 600.000 resultados son de la UNI. Señores, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Si tienen alguna duda, sugerencia, pregunta. Dime. Una pregunta. Si bien comentaban que hay un método de establección previo a lo que es la inteligencia artificial, ¿cómo las empresas o los trabajadores que han tenido han reaccionado a este cambio? ¿Siempre ha sido positivo? ¿Siempre le han dado cabida al cambio? ¿O ha habido partidos que tal vez quieren trabajarlo? Ya, muy buena pregunta. Lo que pasa es que ahorita todo el mundo, sector mobiliario, sector de construcción, ya viene gente, que no son gente joven, son gente gerentes que ya tienen su tiempo. Si tú vas con una propuesta, yo cuando estaba en una empresa le dije al gerente: quiero implementar BIM. Y él me dijo: ¿pero por qué quieres implementar esto? Si yo hace 50 años vengo implementando métodos que te ayudan a ganar plata. Y ahí viene, ¿no?, todo el gran reto, ¿no?, de cambiarle ese chip, el tema de la transformación digital, ¿no? ¿Qué significa transformación digital? Transformación significa cambiar el chip de las personas, ¿no?, la forma en cómo piensan, la cultura, la idiosincrasia. Y digital significa gestionar información a servicio de tecnología. Entonces, lo que ocurre es que mayormente las empresas ya vienen con gerencia, con CEOs ya de tiempo, y como que ellos han vivido otra época de tecnología. Y cuando ustedes le muestran esto, dicen: ¿será verdad? ¿Será cierto? Hasta que lo aplican a nivel de resultado. Ahora, todas las empresas, ahora las constructoras, ya son competitivas en el sentido de que todos aplican BIM.
ya se están implementando el tema de inteligencia artificial, el tema de Arduino, el tema de sensores. Es más, en el 2030 ya sí o sí todos los proyectos públicos van a tener que ser implementados con es decir, si ustedes se van a dedicar al mundo de la construcción, si no están o no tienen términos totalmente arraigados y experiencia en el tema de BIM, van a estar en totalmente desventaja. Es decir, van a estar en la banca suplente, ¿no? Esperando que salga uno que salga BIM, para que probablemente entreguen ustedes. Esa sería mi recomendación, ¿no? Que se metan ya ahí en el tema de BIM. ¿Otra pregunta? Pero ahorita, hay muchas cosas, pero hay Listo. muchas Gracias.